llevo todas mis muestras al laboratorio y tengo que prepararlas para el secado en estufa, ¿sí? Si las traje en bolsas de plástico, así obviamente no las puedo secar en estufa, las tengo que o poner en bolsas de papel, en sobres de papel, o bien en algún recipiente, bandeja metálica. Sirven bien esas bandejas donde se vende comida, las de aluminio, pero pueden ser chicas y puede caer la muestra afuera, así que si se usan sobres de papel es mucho mejor porque queda toda la muestra contenida. Cuando ya traigo las muestras en los sobres de papel del campo, el inconveniente es que esas muestras empiezan a secar, liberan mucha humedad y lo más frecuente es que el sobre se rompa, ¿sí? Que la bolsa de papel se rompa. Entonces, tengo que ver que la bolsa esté bastante entera, que se lea todo lo que yo escribí o reemplazarla, ¿sí? Entonces, de ser necesario, cambio sobres y que los rótulos permanezcan visibles. Asegurarme de tener todos los registros de los pesos en mi planilla, ¿sí? Si los escribí solo en el sobre, traspasarlos a la planilla. Y bueno, si se me escapó un peso, pesarlo, pero ya poner una observación de que no es el peso de campo, ¿sí? Si el material de campo es excesivo, si yo traje todo lo del campo, si no saqué alícuota, ¿sí? Tomo una alícuota para secar en estufa. Obviamente la peso, ¿sí? La seco en estufa a 65, 70 grados hasta peso constante. Supongo que ya lo saben, pero peso constante es cuando, pasado un tiempo que yo considero que el material se secó, ¿sí? Hago una pesada, la registro, voy a las 2 o 3 horas, vuelvo a pesar, y si se sigue manteniendo el peso, quiere decir que mi muestra está en peso constante. Cuando saco el material de la estufa, vuelvo a pesar, ¿sí? Hago obviamente el registro del peso seco, calculo la humedad, ¿sí? Después eso me sirve para determinar el porcentaje de materia seca y aplicar ese porcentaje a todo el material de la parcela, ¿sí? O para todos los cálculos que requiera después para llevar a la hectárea. Y determino después carbono en laboratorio o aplico el factor de estimación de 0,5 propuesto por el IPCC sobre el peso seco de la masa extraída del campo, ¿sí? Recuerden siempre descontar los pesos de los sobres y todo lo que intervino en ese pesaje que no haya sido el material vegetal. Bien, para el cálculo de biomasa tengo que también tener consideraciones, ¿sí? Siempre tener en cuenta el tamaño de la parcela de muestreo, la parcela tratamiento y la hectárea. Yo tengo la biomasa, por ejemplo, de sotobosque de 1 metro cuadrado. Si quiero saber la biomasa que hay en mi parcela tratamiento, tengo que extrapolar esa biomasa de 1 metro cuadrado a los 600, 800 metros cuadrados, lo que tenga mi parcela tratamiento. Obviamente así obtengo la biomasa seca siempre se trabaja en base seca, ¿sí? Para los cálculos. Ahí voy a obtener la biomasa seca de la parcela tratamiento, ¿sí? Y si quiero llevar a kilogramos o megagramos de materia seca por hectárea, hago el cálculo. Bueno, lo que ya les dije, siempre considerar descontar los pesos de los sobres, las bolsas o los recipientes utilizados. Y cuando traemos alícuotas del campo, siempre recordar pesar el total del material, ¿sí? En el campo y determinar después en laboratorio la humedad para poder extrapolar los resultados al total de la biomasa, ¿sí? Bien, aquí simplemente una planilla de las que usamos, demostrativa. En este caso se presenta el material arbustivo verde, pesado a campo y luego seco y una muestra en laboratorio, ¿sí? Tenemos entonces
el bloque, en este caso, del ensayo, qué tratamiento era, la parcela, ¿sí? Y, por ejemplo, este era del arbustivo, el, el peso verde para el material leñoso, el peso seco para el material leñoso y también para las hojas, ¿sí? Hojas y frutos, recuerden, el peso verde y el peso seco. Bueno, y en este caso, lo que estaba resaltado en color amarillo quería decir que la muestra estaba en 2 sobres, ¿sí? O sea que si mi sobre pesaba 14 gramos, yo cuando hago peso seco neto me tengo que acordar de descontar los 2 sobres, ¿sí? O sea 28 gramos en este caso. En este caso hay una en color salmón, en ese caso se habían utilizado 3 sobres, ¿sí? O sea que la muestra estaba dentro de 3 sobres. Se ve que alguien no tenía ganas de trasvasar todo en la madera del piso, la madera, el material leñoso, a otro sobre, entonces se puso un sobre dentro del otro porque se rompen muy fácil, ¿sí? Bueno, entonces en este caso era descontar los 3 sobres. En esta planilla vemos un ejemplo para piso, ¿sí? Bueno, el bloque 1, los tratamientos. Este era el mismo si se acuerdan que le mostré unos gráficos, que ahora vamos a volver al gráfico, distintas densidades de raleo, ¿sí? La mayor densidad era el tratamiento 0, el intermedio era el 1 y el tratamiento 2 era el de mayor intensidad de raleo, ¿sí? Bien, aquí tenemos los datos de la masa del piso, ¿sí? El más descompuesto, el peso bruto, el peso seco ya es esto, ¿sí? El bruto era la muestra con el sobre, ¿sí? Y el neto ya era la muestra descontada el sobre o el recipiente en el que estaba. Entonces, después para los cálculos, obviamente, siempre voy a utilizar el peso neto, seco, ¿sí? Bien. Ahí sí se hace el promedio de la parcela, sí, traigo entonces, como habían consultado hoy, todas las muestras individualizadas y después de que está todo seco, ya todo pasado a planillas, ahí hago el promedio de la parcela, ¿sí? Eh, por ejemplo, para el material de piso más descompuesto, teníamos 195,40 gramos de promedio, ¿sí? Esto para la parcela, después hay que hacer el cálculo para la parcela de tratamiento y llevarlo a la hectárea, ¿sí? Una crítica a esta planilla es que no me está indicando que el peso si son gramos, kilos o qué, ¿sí? Pero por los números yo sé que estos son gramos, ¿sí? Yo porque lo hice yo, digamos, otra persona agarra la planilla y no sabe qué es. Por eso siempre aclarar todo. Bien, antes de seguir con el suelo, vamos a volver al gráfico donde tenía aquí, los resultados del sotobosque a distintas densidades arbóreas de pino y caída de 20 años en Norte Misiones, ¿sí? Bueno, en este caso, el piso para el más descompuesto, ¿sí? O sea, la capa H más la F, podemos ver que donde tenemos mayor densidad arbórea es mayor la cantidad de material más descompuesto que donde menor es la densidad arbórea. O sea, donde está más sombreado y donde hay mayor aporte de restos orgánicos, ¿sí? Es mayor el material más descompuestos, mayor la capa de humus y de fragmentos ya descompuestos, ¿sí? En parte se puede explicar por un mayor ingreso de luz en la parcela menos densa, ¿sí? Eso hace que pequeños grados o cambios de temperatura ya me estén afectando la descomposición del material, ¿sí? Y aparte, obviamente, al estar más dispersa los árboles, hay como que menor aporte al suelo, ¿sí?
Donde tenemos material menos descompuesto, para el caso, perdón, del material menos descompuesto, hay mayor cantidad de material en la menor densidad de árboles. Eso se contradice a lo que recién dije de que hay menor aporte, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar en este caso el efecto de la descomposición del material, ¿sí? Porque acá claramente me está indicando el gráfico que donde hay menor densidad de plantación tenemos más cantidad de hojarasca respecto de los tratamientos con mayor densidad, ¿sí? Y si vemos la madera de piso, ¿sí? Las ramas, también hay mayor cantidad de madera de piso en la parcela con menor densidad de árboles, ¿sí? O sea que estos árboles alcanzan más desarrollo, por ahí tienen mayor cantidad o ramas más grandes y puede ser que se incremente el peso por el tamaño de las ramas en muchos casos, ¿sí? Bien, ahora sí volvemos a donde estábamos. No sé si surge alguna pregunta de esto antes de entrar a lo que es piso. Hasta ahora nadie escribió nada, pero Bueno, pueden levantar la mano y preguntar. o se entiende todo o nadie entiende nada. Bueno, No, vamos a Tengo preguntar, puse manito la... levanta. ¿sí? Eduardo por ¿Cómo andas, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Eduardo es mi nombre. Sí, Vos ahí me quedó una duda, sí, me llama un poco la atención que no haya algún parámetro, digamos, para ajustar la parte de raíces. Justo se nos presentó un caso hace un par de días que una empresa amiga nos preguntaba en Tabaquillo, uh-huh, y nada, el Tabaquillo crece en zona por encima de los 1600 metros, en zona donde los terrenos son extremadamente pedregosos, sí, y si hay algo de suelo, la raíz se va a colar, digamos, entre las piedras. exactamente, Entonces, bueno, prácticamente lo que uno pueda llegar a pescar de raíces puede ser no representativo, ¿no? Una muestra no representativa. Nada, exactamente, nosotros se nos ocurrió medir a nivel, como somos productores de plantas, medir a nivel de vivero eh, el porcentaje de biomasa aérea y radicular en peso seco durante los primeros 3 años de la planta, creciendo, digamos, en condiciones en condiciones, digamos, de suelo que podamos desarmar y ver si se estabilizaba, digamos, por especie ese porcentaje, esa relación biomasa aérea, biomasa radicular, como para poder tener un estimativo, ¿no? claro, Hay, hay que ver nada en eso. Se me ocurre comparar, digamos, yo lo pongo en un terreno de discusión y vos me decís, ¿qué te parece, Alejandro? Porque hacer por ahí muestreo en función de dónde picás, si picaste cerca de una raíz principal, no, eh, ni que hablar si tenés suelos hiperheterogéneos, digamos. Es complicado, digamos, y hay que ver qué ajusta mejor, ¿no? No sé cómo lo ves o... en parte creo que todas estas dudas son porque nadie se quiere meter en el tema. Está Eh, bien, yo por eso digo, yo muestreo de raíces como tal, más que, no hice, digamos, más que ese intento de extracción de raíces de pino, digamos, de 20 años que resultó imposible. Eh, y busqué bibliografía y las formas de estimar las raíces de los árboles, ¿sí? Propiamente dicho, es o sacar todo o con las ecuaciones, pero para el sotobosque como que únicamente es por el muestreo, digamos, con barrenos o con un muestreador, ¿sí? Para raíces. Pero bueno, es un tema a desarrollar, ¿sí? Habría que perfecto. Sí, seguir, poder un poco seguir la... viendo el crecimiento y ver cuándo esa relación raíz-tallo de los plantines cambia, digamos, ¿sí?
porque eso no se Claro, mantiene durante todo el periodo de crecimiento del vegetal, ¿no? Cuando son esa es la plantines, pregunta. esa raíz, claro, claro. Y desconozco sobre el tema, ¿sí? Habría que buscar bibliografía y desarrollar más el tema, pero Perfecto. creo que es un tema que da para mucho porque como es bastante dificultoso, hay poca gente que se dedica a hacerlo, ¿no? Así Dale, que gracias eso Alejandro. te la debo, queda más como una tarea a realizar, ¿sí?